Millonario besaba a su prometida y la empujó al ver a su ex-esposa embarazada tirada en el piso. El aire acondicionado del exclusivo centro comercial Plaza Imperial mantenía una temperatura perfecta, un frío artificial que contrastaba con el calor sofocante de la ciudad afuera. Todo allí dentro olía a perfume francés y cuero nuevo. En el centro de la joyería más prestigiosa del lugar, Roberto Castillo, un hombre de 30 años con el porte de quien nunca ha tenido que preocuparse por el precio de una cena, sostenía una copa de champán. Su traje, cortado a medida, se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos, y en su muñeca brillaba un reloj que costaba más que la casa promedio de una familia trabajadora. Frente a él estaba Sabrina de la Vega, rubia inmaculada, envuelta en un vestido de seda rojo que parecía gritar atención. Ella extendió su mano, admirando el anillo de compromiso con un diamante del tamaño de una nuez que Roberto acababa de deslizar en su dedo. «Es perfecto, mi amor», susurró ella con esa voz melosa que usaba cuando conseguía lo que quería. «Absolutamente perfecto. Combina con mis ojos, ¿no crees?» Roberto sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo mecánico en sus movimientos últimamente. Asintió, inclinándose para besarla. Era el beso que sellaba su futuro. Una boda de portada de revista, una fusión de empresas y una vida de comodidad asegurada. «Te lo mereces todo, Sabrina», dijo él, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Se inclinó para besarla de nuevo, cerrando los ojos, buscando sentir esa chispa que todos decían que debía sentir. Pero justo antes de que sus labios tocaran los de ella, un murmullo extraño, proveniente del pasillo principal del centro comercial, captó su atención. Abrió los ojos por un segundo, mirando por encima del hombro desnudo de Sabrina hacia el ventanal de cristal de la joyería. El mundo de Roberto se detuvo. El sonido de las cajas registradoras, la música ambiental de violines, la risa de Sabrina. Todo se desvaneció en un silencio sepulcral. Allí afuera, caminando con dificultad, arrastrando los pies como si cada paso fuera una tortura, iba una mujer. No era una mujer cualquiera. A pesar de la ropa desgastada, un vestido de maternidad barato que le quedaba grande en los hombros pero apretado en el vientre y el cabello recogido en un chongo desordenado, Roberto la reconoció al instante. Su corazón dio un vuelco violento contra sus costillas. Era Lucía, su Lucía, pero se veía terrible. Estaba pálida, con ojeras profundas que marcaban su rostro angelical como moretones de cansancio. Y lo más impactante, estaba embarazada, muy embarazada. Su vientre abultado indicaba que estaba en las últimas semanas de gestación. Ella se detuvo frente a una vitrina, no para mirar las joyas, sino para apoyarse en el cristal, respirando con dificultad, con una mano aferrada a su espalda baja y la otra acunando su vientre protectoramente. «Roberto, ¿qué te pasa? Me estás dejando con la boca estirada», reclamó Sabrina, notando que él se había quedado petrificado. En ese instante, las rodillas de Lucía cedieron. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Sus piernas simplemente dejaron de responder. Ella intentó agarrarse del marco de la vitrina, pero sus dedos resbalaron sobre el cristal pulido. «¡No!». El grito salió de la garganta de Roberto antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Lucía cayó al suelo de mármol pulido con un golpe seco, un sonido sordo que resonó en los oídos de Roberto como un disparo. La gente alrededor se apartó en lugar de ayudar, formando un círculo de curiosidad morbosa y desprecio por la apariencia pobre de la mujer desmayada en un lugar tan lujoso. Roberto reaccionó con un instinto animal. No pensó en el anillo, ni en la boda, ni en el escándalo. «Roberto, espera». Sabrina intentó agarrarlo del brazo, clavando sus uñas perfectamente manicuradas en la tela de su traje. «No puedes dejarme aquí sola».
Están mirando los fotógrafos. La furia que Roberto sintió en ese momento fue volcánica. Sentir la mano de Sabrina reteniéndolo mientras la mujer que alguna vez fue su vida yacía en el suelo fue demasiado. Con un movimiento brusco y violento, empujó a su prometida. No fue un empujón suave, fue un rechazo total. Sabrina, que no esperaba esa fuerza bruta, tropezó con sus tacones de aguja y cayó sentada sobre una otomana de terciopelo con la boca abierta en una O perfecta de indignación. «¡Quítate!», rugió Roberto sin siquiera mirarla. Corrió fuera de la joyería, casi derribando al guardia de seguridad. Sus zapatos de suela italiana resbalaron un poco al frenar junto al cuerpo inerte de Lucía. Al verla de cerca, el impacto fue devastador. Olía a jabón barato y a sudor frío. Sus labios estaban resecos, agrietados por la deshidratación. «Lucía, Lucía, por Dios, respira», suplicó Roberto, cayendo de rodillas sin importarle arruinar el pantalón de $1000. La tomó entre sus brazos. Estaba ardiendo en fiebre, pero su piel se sentía pegajosa. El vientre enorme se interponía entre ellos, duro como una roca. Roberto sintió un movimiento bajo la tela del vestido raído. El bebé se movía. Estaba vivo. Una ola de emociones contradictorias lo golpeó. Odio porque creía que ese hijo no era suyo. Amor porque verla así le destrozaba el alma. Culpa, una culpa negra y pesada que le oprimía el pecho. «¡Suéltala!». El grito agudo de Sabrina rompió el momento. Ella había salido de la tienda, recuperando su compostura para montar una escena. «Suelta a esa pordiosera, Roberto. Es una trampa». Sabrina se acercó, señalando a Lucía con su dedo índice, como si estuviera acusando a una criminal. Su rostro, antes hermoso, estaba contorsionado por una mueca de asco y celos enfermizos. «¡Mírala!», chilló Sabrina para que todos los curiosos escucharan. «Viene aquí a dar lástima. Sabe que nos casamos la próxima semana y viene a chantajearte con ese bastardo que lleva en la barriga. Seguro es una almohada lo que tiene ahí». Roberto levantó la vista. Sus ojos, generalmente cálidos, eran 2 trozos de hielo oscuro. «Cállate, Sabrina, ni una palabra más». «No me callo». Ella pataleó el suelo, furiosa por perder el protagonismo. «Si la levantas, si te atreves a tocarla, olvídate de la fusión de las empresas de mi padre, olvídate de todo. Esa mujer es una traidora que se acostó con tu chofer. ¿Ya se te olvidó? Te puso los cuernos y ahora vienes a jugar al héroe». La acusación flotó en el aire. La multitud murmuraba: «El chofer, infiel, escándalo». Roberto miró el rostro inconsciente de Lucía. Recordó las fotos que Sabrina le había mostrado hacía 8 meses. Fotos borrosas, mensajes de texto supuestamente enviados desde el celular de Lucía. En ese entonces, el dolor lo cegó y la echó de la mansión sin dejarla explicarse. Pero ahora, viendo la miseria en la que vivía, viendo sus zapatos con suelas agujereadas, una mujer que tiene un amante rico termina así. La duda, como una pequeña semilla venenosa, se plantó en su mente por primera vez. «Llama a una ambulancia», ordenó Roberto a uno de los empleados de la tienda que miraba pasmado. «No», interrumpió Sabrina. «No vas a llamar a nadie. Que se levante y se largue. Seguro está fingiendo». Sabrina, en un acto de crueldad impensable, levantó su pie con la intención de patear la pierna de Lucía para despertarla. Eso fue el límite. Roberto protegió el cuerpo de Lucía con el suyo y le lanzó a Sabrina una mirada tan cargada de advertencia que la mujer retrocedió, asustada por primera vez en su vida. «Si la tocas», susurró Roberto con voz temblorosa de rabia contenida. «Si te atreves a tocarle un solo pelo, juro por la memoria de mi madre que te destruyo, Sabrina. Te destruyo».
Sin esperar la ambulancia, que tardaría demasiado en el tráfico de la ciudad, Roberto pasó un brazo bajo las rodillas de Lucía y otro bajo su espalda. Levantó peso muerto. Ella era ligera, alarmantemente ligera para estar embarazada. Solo pesaba el vientre. «Roberto, si sales por esa puerta con ella, no vuelvas», gritó Sabrina histérica, viendo cómo su prometido se alejaba cargando a su peor enemiga ante la vista de todo el mundo. Roberto no se detuvo, no miró atrás. Solo sentía el débil pulso de Lucía contra su pecho y una sola idea martillando su cerebro. No se puede morir. No voy a permitir que se muera. El camino hacia el estacionamiento VIP fue un borrón de luces y miradas indiscretas. Roberto sentía cómo el sudor le bajaba por la frente. Lucía gemía en sueños, un sonido lastimero como de un animal herido que se clavaba en el corazón de Roberto. «Aguanta, Lucía, por favor, aguanta», le susurraba al oído, aunque no sabía si ella podía escucharlo. Llegó a su auto, un deportivo italiano de 2 plazas, de color negro brillante. Abrir la puerta fue una maniobra complicada con ella en brazos. Con sumo cuidado, la depositó en el asiento del copiloto. El contraste era doloroso. La tapicería de cuero color crema, inmaculada, hecha a mano, recibiendo el cuerpo sucio y maltratado de la mujer que alguna vez fue la reina de su casa. Al acomodarla, notó algo que lo heló. Una mancha oscura comenzaba a extenderse en la falda del vestido de Lucía, manchando el costoso cuero del asiento. Sangre. Estaba sangrando. «¡Maldición!», gritó Roberto golpeando el techo del auto con el puño. Cerró la puerta, corrió al lado del conductor y arrancó el motor. El rugido del motor de 12 cilindros resonó en el estacionamiento subterráneo. Salió quemando llanta, ignorando las señales de alto y casi llevándose la pluma del estacionamiento por delante. Mientras conducía como un maníaco por las avenidas congestionadas, su teléfono conectado al sistema Bluetooth del auto comenzó a sonar insistentemente. La pantalla del tablero mostraba el nombre: Sabrina, futura esposa. Roberto rechazó la llamada. Volvió a sonar. Rechazó de nuevo. Entonces entraron los mensajes de texto, que el sistema del auto leyó en voz alta con una voz robótica y fría, añadiendo un toque surrealista a la pesadilla. «Eres un imbécil. Mi padre se va a enterar de esto. ¿Vas a manchar tu auto nuevo con la sangre de esa cualquiera? Si no vuelves en 5 minutos, cancelo el salón de fiestas». «¡Cállate!», gritó Roberto, golpeando la pantalla táctil para apagar el sistema de audio. El silencio repentino solo dejó escuchar la respiración entrecortada de Lucía a su lado. Roberto la miró de reojo. Su cabeza se balanceaba inerte con el movimiento del auto. «¿Por qué, Lucía?», preguntó al aire con la voz quebrada. «¿Por qué me traicionaste? Teníamos todo». Éramos felices. Su mente voló hacia atrás, 8 meses antes. Recordó el día que Sabrina llegó a su oficina con un sobre amarillo. «Lo siento tanto, Roberto, pero tienes que ver esto. Lo hago porque te amo y no mereces que te vean la cara». Dentro del sobre había capturas de pantalla de conversaciones íntimas. El número era el de Lucía. Las palabras eran obscenas, dirigidas a Manuel, el chofer que Roberto había despedido semanas antes por robo. Roberto recordaba la confrontación esa noche. No dejó hablar a Lucía. Estaba tan herido, su ego de macho alfa tan golpeado, que simplemente la echó. Ella lloraba, juraba que no sabía de qué hablaba, que jamás había tocado ese teléfono para eso. Pero Roberto estaba ciego de celos. «Vete y llévate al bastardo que tienes dentro, porque mío no es», le había gritado. Ahora, conduciendo a 140 kilómetros por hora esquivando autobuses, esa frase le quemaba la lengua. «Mío no es». Miró el vientre de Lucía otra vez. Era enorme. Si las cuentas no fallaban, ese bebé tenía que haber sido concebido justo antes de que todo explotara.
¿Y si era suyo? ¿Y si Sabrina había mentido? Sacudió la cabeza. No, las pruebas eran claras. Sabrina no tendría motivos para mentir. ¿O sí? Sabrina siempre había querido su estatus y Lucía era el único obstáculo. Pero falsificar mensajes, eso era de sociópatas. Lucía se movió en el asiento, abrió los ojos ligeramente, vidriosos y desenfocados. Roberto. Su voz era un hilo de voz seca como papel de lija. Aquí estoy, no hables, vamos al hospital. No, no tengo dinero, murmuró ella, tratando de incorporarse, presa del pánico. El hospital no me atienden si no pago. Déjame en la calle, por favor. No quiero deberte nada. Esas palabras fueron como una bofetada para él. Déjame en la calle. ¿Tanto daño le había hecho que prefería morir en la acera antes que aceptar su ayuda? «No digas estupideces», exclamó él, más brusco de lo que pretendía debido a los nervios. «Yo voy a pagar todo. Tú solo preocúpate por el bebé. El bebé...» Lucía llevó sus manos al vientre y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia de polvo. «No dejes que se lo lleven, Roberto. Prométeme que no dejarás que Sabrina se acerque a él. Ella dijo que ojalá se muriera». Roberto sintió un escalofrío. «¿Cuándo te dijo eso?» «El día que fui a tu oficina a pedirte ayuda, hace 2 meses. Ella salió, se rió de mí, dijo que un bastardo no merecía nacer». Roberto frenó en seco ante un semáforo en rojo, casi causando un accidente en cadena. «¿Fuiste a buscarme?», preguntó, girándose hacia ella. «Sí, no tenía qué comer. Me corrieron del cuarto donde vivía, pero Sabrina dijo que tú no querías verme nunca más, que si volvía, llamarías a la policía». Roberto apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Él nunca supo de esa visita. Sabrina le había dicho ese día que había tenido un día tranquilo en la oficina. Le había mentido, le había ocultado que la madre de su hijo o del hijo de alguien más, pero una mujer embarazada al fin y al cabo, había ido a pedir ayuda por hambre. La imagen de Sabrina, la mujer perfecta y sofisticada, comenzó a agrietarse en su mente, revelando algo monstruoso debajo. «Vamos a llegar», dijo Roberto pisando el acelerador a fondo, saltándose el semáforo. La duda ya no era una semilla, era un árbol creciendo rápido, asfixiando su confianza en su prometida. Llegaron a la rampa de urgencias del Hospital Privado Santa María, el más caro de la ciudad. Roberto derrapó el auto frente a la entrada, bloqueando el paso de las ambulancias. Salió del auto gritando: «¡Ayuda! ¡Necesito una camilla! ¡Ahora!». 2 enfermeros corrieron hacia él, pero se detuvieron un segundo al ver la extraña escena. Un hombre en traje de diseñador, con un auto deportivo de lujo, sacando a una mujer que parecía una indigente. «¡No se queden parados, maldita sea!», gritó Roberto con esa voz de mando que usaba en sus hoteles. «Está perdiendo sangre. Soy Roberto Castillo, dueño de la cadena Castillo. Si le pasa algo a esta mujer, compro este hospital y los despido a todos». La mención de su nombre y la amenaza surtieron efecto inmediato. Un equipo médico rodeó el auto. Sacaron a Lucía con cuidado profesional. Mientras la colocaban en la camilla, Lucía agarró la mano de Roberto con una fuerza sorprendente para su estado. Sus uñas estaban rotas y sucias, contrastando con la piel cuidada de él. «Roberto», dijo ella mirándolo fijamente a los ojos con una intensidad que lo traspasó, «si me pasa algo, júrame que harás la prueba de ADN. Júrame que no dejarás a mi hijo solo en este mundo. Él no tiene la culpa de nuestro odio». Roberto sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. «Nadie se va a morir hoy, Lucía». «¡Júralo!», gritó ella, mientras los enfermeros comenzaban a correr empujando la camilla. «Lo juro», gritó él detrás de ella, mientras las puertas automáticas de cristal se tragaban la camilla.
Roberto se quedó solo en la entrada de urgencias, con las manos manchadas de la sangre de su exesposa, el traje arruinado y el corazón latiendo a 1000 por hora. Miró su teléfono. 10 llamadas perdidas de Sabrina. Y un mensaje nuevo. Acabo de hablar con el abogado. Si gastas un centavo en esa zorra, te demando por incumplimiento de promesa matrimonial. Tienes que elegir, o tu futuro conmigo, o tu pasado con esa basura. Roberto miró la pantalla, luego miró sus manos ensangrentadas. La sangre era roja, brillante, real. La vida era real. El dolor era real. Las amenazas de Sabrina, en cambio, parecían de repente vacías, frías y crueles. Guardó el teléfono en su bolsillo con rabia. Entró al hospital. Ya había elegido, aunque todavía no sabía el precio que tendría que pagar por esa elección. La guerra acababa de empezar. El área de espera de terapia intensiva era un limbo blanco y esterilizado, donde el tiempo parecía estirarse como un chicle hasta romperse. Roberto caminaba de un lado a otro, trazando una línea invisible en el suelo de linóleo pulido. Sus zapatos italianos, antes impecables, dejaban ahora pequeñas huellas de polvo y sangre seca. Se miró las manos. Todavía tenían manchas rojas en los nudillos y en los puños de la camisa blanca. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Lucía cayendo, veía sus ojos pidiendo ayuda en silencio, ese silencio que gritaba más que cualquier acusación. Se acercó al mostrador de enfermería por 5ª vez en 10 minutos. La recepcionista, una mujer mayor con cara de pocos amigos, que había visto demasiadas tragedias como para impresionarse por un hombre rico y nervioso, ni siquiera levantó la vista del ordenador. «Señorita, por favor, necesito saber algo», dijo Roberto, apoyando las manos sobre el mostrador, tratando de controlar el temblor en su voz. «Han pasado 40 minutos. Nadie sale. Nadie me dice si está viva o...» «El doctor saldrá cuando tenga noticias, señor Castillo. Siéntese, por favor. Está poniendo nerviosos a los otros familiares», respondió ella con frialdad profesional. Roberto se pasó una mano por el cabello, despeinándose por completo. Se sentía atrapado en una pesadilla. ¿Cómo había pasado su vida de elegir canapés para una boda de lujo a esperar noticias de muerte en un hospital público en cuestión de 1 hora? De repente, el sonido inconfundible de unos tacones golpeando el suelo con furia resonó en el pasillo. No era un caminar normal, era una marcha de guerra. Roberto cerró los ojos y suspiró. Sabía quién era antes de voltear. «¡Roberto! ¡Roberto! ¡Alejandro Castillo!». La voz de Sabrina retumbó en la sala de espera, haciendo que una anciana que rezaba el rosario en una esquina se sobresaltara. Sabrina entró como un huracán de indignación y perfume caro. A pesar de haber sido empujada en la joyería, se había arreglado el vestido y el maquillaje, aunque la máscara de perfección estaba agrietada por una mueca de odio puro. Roberto se giró lentamente. No tenía energía para pelear, pero tampoco tenía paciencia. «Vete a casa, Sabrina. No es el lugar ni el momento». Ella se detuvo frente a él, cruzándose de brazos, haciendo tintinear las pulseras de oro que él mismo le había regalado. «Que me vaya a casa», soltó una risa histérica, carente de cualquier humor. «Me dejaste tirada en medio del centro comercial. Me empujaste, Roberto, a tu prometida, y todo por esa cosa que recogiste del suelo. Esa cosa se llama Lucía, y fue mi esposa durante 5 años», replicó Roberto con una voz baja y peligrosa. «Y se estaba muriendo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Pasar por encima de ella?» «¡Sí!», gritó Sabrina sin ningún pudor, atrayendo las miradas de reprobación de todos en la sala. «Eso es exactamente lo que debiste hacer. Esa mujer es pasado, Roberto, es basura. Nos casamos en 5 días. ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo en redes sociales? Alguien grabó un video.
Un video, Roberto. El titular dice: magnate hotelero abandona a su prometida para huir con su examante embarazada. Mi reputación está por los suelos. Roberto la miró como si estuviera viendo a una extraña. Por primera vez, notó la frialdad en sus ojos azules, la crueldad en la curva de sus labios. ¿Siempre había sido así? ¿O el dinero y la superficialidad lo habían cegado tanto? ¿Te preocupa tu reputación?, preguntó el incrédulo. Hay una mujer luchando por su vida ahí dentro, y un bebé. ¡Un bastardo!, corrigió ella, escupiendo la palabra. Un bastardo hijo de un chofer muerto de hambre. ¿Por qué te importa tanto? ¿Acaso sigues enamorado de ella? Dímelo en mi cara. Antes de que Roberto pudiera responder, o quizás cometer una locura, las puertas batientes de la unidad de cuidados intensivos se abrieron. Un médico alto, con ojeras profundas y bata verde, salió quitándose el cubrebocas. Tenía esa expresión grave que Roberto temía. ¿Familiares de la señora Lucía Méndez? Roberto dio un paso adelante inmediatamente, ignorando a Sabrina. Soy yo. Soy su esposo. Oh, bueno, su ex-esposo. Yo la traje. El médico lo miró de arriba abajo, evaluando su ropa cara manchada de sangre, y luego miró a Sabrina, que resoplaba indignada detrás. Doctor Valladares, se presentó. Señor, la situación es crítica. Logramos estabilizarla por el momento, pero el cuadro es devastador. ¿El bebé?, preguntó Roberto, sintiendo un nudo en el estómago. El feto tiene sufrimiento cardíaco, pero sigue luchando. El problema real es la madre. El médico suspiró, sacando una carpeta metálica. La señora Lucía presenta un cuadro severo de preeclampsia. Su presión arterial estaba por las nubes cuando llegó, pero lo que más nos preocupa no es eso, es la desnutrición. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. ¿Desnutrición? Severa, confirmó el médico con tono acusatorio. Tiene anemia crónica. Sus niveles de hierro son inexistentes. Por lo que vemos en los análisis, esa mujer no ha comido una comida completa en semanas, quizás meses. Básicamente, su cuerpo se está consumiendo a sí mismo para mantener al bebé con vida. Es un milagro que no haya colapsado antes. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quedó paralizado. Imágenes de los últimos meses pasaron por su mente. Él cenando langosta con Sabrina, eligiendo vinos de $3,000, viajando en primera clase. Mientras Lucía, la mujer a la que juró proteger ante el altar, pasaba hambre. Hambre física. ¡Ay, por favor! La voz de Sabrina rompió el dramatismo como un vidrio roto. Seguro estaba a dieta para no ponerse gorda con el embarazo. Esas mujeres de clase baja son ignorantes, doctor. No le dé tanta importancia. El médico miró a Sabrina con un desprecio apenas disimulado. Señora, esto no es una dieta. Esto es pobreza extrema. Es hambre. Y si no actuamos rápido, ambos podrían morir esta noche. Necesitamos autorización para una posible cesárea de emergencia y transfusiones. Y alguien tiene que hacerse responsable de los gastos. Este es un hospital privado y la administración exige un depósito. Sabrina se adelantó, poniéndose entre el médico y Roberto. Pues nosotros no vamos a pagar ni un centavo, dijo ella, levantando la barbilla con arrogancia. Roberto no es beneficencia pública. Si esa mujer se muere de hambre es porque es una inútil que no sabe trabajar. Que llamen al padre de ese niño, al tal Manuel, el chofer. ¡Que pague él! ¡Vamos, Roberto! ¡Vámonos de este lugar apestoso! Ella tiró del brazo de Roberto, esperando que él la siguiera como siempre lo hacía. Pero Roberto no se movió. Era como una estatua de granito anclada al suelo. Lentamente soltó el agarre de Sabrina con un movimiento firme. Sacó su cartera de piel de cocodrilo del interior de su saco. Extrajo una tarjeta negra de crédito, la Black Card sin límites, y se la extendió al médico. Haga todo lo que tenga que hacer, doctor. Todo.
No repare en gastos. Quiero a los mejores especialistas, los mejores equipos. Si es necesario traer un medicamento de Suiza, tráigalo. Yo cubro todo. ¡Roberto!, chilló Sabrina, roja de ira. «Estás gastando nuestro dinero de la luna de miel en esa zorra». Roberto se giró hacia ella. Su voz fue un susurro letal. «Vete, Sabrina». «¿Qué?» «Que te largues. Ahora mismo. Si vuelvo a escuchar tu voz en los próximos 5 minutos, juro que cancelo la boda aquí mismo. ¡Lárgate!». Sabrina abrió la boca, cerró los ojos y luego soltó un grito de frustración. «Te vas a arrepentir, Roberto. Cuando esa mosca muerta despierte y te pida dinero para sus vicios, te vas a acordar de mí. Eres un idiota». Dio media vuelta y salió taconeando furiosamente, empujando la puerta de salida. La paz regresó momentáneamente a la sala, pero el caos dentro de Roberto apenas comenzaba. «Puede pasar a verla, señor», dijo el médico, suavizando su tono. «Pero sea breve. Está muy débil y cualquier alteración emocional podría causarle un infarto cerebral». Roberto asintió, guardando su cartera con manos temblorosas. Caminó hacia las puertas batientes. Sentía que estaba cruzando un portal hacia una verdad que le cambiaría la vida, pero tenía miedo. Miedo de verla, miedo de lo que sentía y, sobre todo, miedo de descubrir que él era el verdadero villano de esta historia. La habitación 304 estaba en penumbra. Solo el monitor cardíaco iluminaba la estancia con su parpadeo rítmico verde y rojo, acompañado por ese sonido constante, bip, 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 que recordaba la fragilidad de la existencia. El olor a desinfectante era penetrante. Roberto entró con pasos sigilosos, como si entrara a una iglesia. Se acercó a la cama. Lucía parecía pequeña entre tantas sábanas blancas y cables. Tenía una vía intravenosa en cada brazo y una cánula de oxígeno en la nariz. Su piel, antes dorada y radiante, tenía ahora un tono cerúleo, casi transparente. Se le marcaban los pómulos. Roberto arrastró una silla y se sentó a su lado. No se atrevía a tocarla. Miró sus manos, que descansaban inertes sobre la sábana. Esas manos, que antes tenían manicura perfecta, ahora estaban ásperas, con callos en las palmas y las uñas cortas y descuitadas. Eran manos de trabajadora, manos que habían fregado suelos o lavado ropa ajena. «Perdóname por no saber», susurró Roberto, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «No sabía que estabas pasando hambre. Te juro que no lo sabía». Como si su voz hubiera sido un interruptor, las pestañas de Lucía vibraron. Lentamente, con un esfuerzo visible, abrió los ojos. Tardó unos segundos en enfocar. Cuando vio a Roberto a su lado, el pánico cruzó su mirada. Intentó incorporarse, pero los cables y la debilidad se lo impidieron. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. Bip, 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 bip. «Tranquila, tranquila», dijo Roberto levantándose para evitar que se hiciera daño. «No te muevas, estás a salvo». «¿Dónde estoy?» Su voz era un graznido débil. Tengo que irme. No puedo pagar esto. Roberto, por favor, sácame de aquí». «Ya está todo pagado, Lucía. No te preocupes por el dinero, preocúpate por ti y por...» Se detuvo un segundo antes de decir la palabra. «Por el bebé». Lucía dejó caer la cabeza en la almohada, cerrando los ojos con vergüenza. Una lágrima solitaria escapó de su párpado cerrado. «No quería que me vieras así», murmuró. «Derrotada. Sucia. Te vi caer, Lucía. Te vi morirte en ese pasillo». Roberto sintió que la rabia volvía, esa rabia defensiva que usaba para no sentir dolor. «¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué llegaste a este extremo? Soy millonario, maldita sea. Nunca te hubiera negado comida». Lucía abrió los ojos y lo miró con una tristeza infinita que desarmó a Roberto. «Fui a buscarte, Roberto.
Fui 3 veces a tu edificio. Los guardias de seguridad tenían órdenes tuyas de no dejarme pasar. Me dijeron que si volvía, me meterían presa por acoso. Dijeron que tú diste la orden. Roberto frunció el ceño. Yo jamás di esa orden. Les dije que no te dejaran subir a la oficina para no hacer escándalos, pero nunca amenacé con la cárcel. Sabrina salió a recibirme. Continuó Lucía ignorando su justificación. Salió al lobby. Me vio con mi barriga de 6 meses. Yo le supliqué, Roberto. Le dije que no tenía trabajo, que nadie me contrataba por el embarazo. Le pedí un préstamo, solo para vitaminas y comida. ¿Sabes qué me dijo? Roberto tragó saliva. Tenía miedo de la respuesta. ¿Qué te dijo? Me dijo que era el karma. Me dijo que vendiera mi cuerpo si tenía tanta hambre. Total, ya lo había hecho con el chofer. Y luego... Lucía sollozó, un sonido roto que le desgarró el alma a Roberto. Llamó a seguridad para que me sacaran a empujones a la calle. Me caí en la acera ese día. Casi pierdo al bebé. Roberto sintió que la sangre se le helaba. La crueldad que describía Lucía era monstruosa, pero entonces la duda, esa maldita duda que Sabrina había sembrado tan profundamente, volvió a surgir. Lucía. Roberto endureció su expresión, necesitando saber la verdad absoluta antes de entregarse a la compasión. Si te traté mal, si te cerré las puertas, fue porque tú rompiste nuestro pacto. Tú me engañaste con Manuel. Yo vi los mensajes, vi las fotos entrando al motel. Lucía lo miró fijamente. En sus ojos no había mentira, solo agotamiento y dignidad herida. Nunca hubo nadie más, Roberto, jamás. Manuel era un buen hombre, sí, me ayudaba con las bolsas porque tú siempre estabas viajando. Pero nunca pasó nada. Esas fotos... Yo nunca estuve en ese motel. ¿No te diste cuenta que en las fotos nunca se me veía la cara? ¿Solo el cabello y la ropa? Roberto recordó las fotos. Eran borrosas, tomadas desde lejos. Una mujer con el abrigo rojo de Lucía y su cabello negro. Pero los mensajes salieron de tu teléfono. Mi teléfono desapareció 2 días antes de que me echaras. Sabrina lo encontró en el sofá después. Ella lo tuvo todo el tiempo, Roberto. Ella escribió esos mensajes. Eso es imposible, negó Roberto, aunque su voz carecía de convicción. ¿Por qué haría algo así? Ella era tu amiga. ¡Ella quería tu dinero!, gritó Lucía sacando fuerzas de donde no las tenía, intentando sentarse a pesar del dolor. Ella siempre te quiso, me envidiaba. Roberto, abre los ojos. El monitor comenzó a pitar alarmantemente rápido. ¡Cálmate! ¡Te va a dar algo! Roberto intentó sujetarla por los hombros. Lucía agarró las solapas del saco de Roberto y lo atrajo hacia ella con una fuerza desesperada. Sus rostros quedaron a centímetros. «Mírame a los ojos, Roberto, mírame», exigió ella jadeando. «Puedes pensar que soy una interesada, que soy pobre, que soy tonta, pero sabes que soy creyente, sabes que temo a Dios». Roberto asintió, hipnotizado por la intensidad de su mirada. «Lo sé». Lucía tomó la mano de Roberto y la puso con fuerza sobre su vientre abultado. Justo en ese momento el bebé dio una patada fuerte, vigorosa contra la palma de Roberto. Fue un golpe de vida, una conexión eléctrica que subió por su brazo hasta su corazón. «Juro por la vida de este hijo que lleva tu sangre», dijo Lucía con voz solemne y quebrada. «Juro ante Dios que me está escuchando y que puede llevarse mi vida ahora mismo si miento, que nunca te fui infiel, que este bebé es tuyo, Roberto. Es tu hijo, y si miento, que Dios me castigue con la muerte ahora mismo». El silencio en la habitación fue absoluto tras el juramento. Solo se escuchaba el bip bip que comenzaba a estabilizarse. Roberto sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Nadie, absolutamente nadie creyente como Lucía, juraría en vano por la vida de su hijo no nato. Era el juramento definitivo,
La muralla de mentiras que Sabrina había construido durante 8 meses se vino abajo de un solo golpe. Roberto miró el vientre donde su hijo se movía. Luego miró a Lucía, demacrada, destruida por su culpa, por su ceguera. Se llevó las manos a la cabeza, retrocediendo un paso, horrorizado de sí mismo. «Dios mío», susurró Roberto con la voz ahogada. «¿Qué he hecho?» «No fuiste tú», dijo Lucía suavemente, dejándose caer de nuevo en la almohada, exhausta. «Fue el veneno. Pero ahora ya es tarde. Ella ganó. Te vas a casar». «No», dijo Roberto. Pero no sonó como una negación a la boda, sino como una negación a su propia realidad pasada. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. No era Sabrina esta vez, sino una enfermera con cara de urgencia. «Señor Castillo, tiene que salir. Necesitamos preparar a la paciente para unos estudios urgentes. El hematólogo acaba de llamar. Hay una complicación con la sangre del bebé». Roberto miró a la enfermera y luego a Lucía. «¿Qué pasa?» «Es una incompatibilidad sanguínea rara. Necesitamos hacer pruebas al padre para una posible transfusión intrauterina o el bebé podría sufrir daño cerebral». «¿Sabe dónde podemos localizar al padre, al señor Manuel?», preguntó la enfermera, leyendo el nombre que Sabrina había gritado antes en recepción. Roberto se irguió. Se limpió una lágrima solitaria que había escapado. Su postura cambió. Ya no era el hombre confundido, era el hombre que tomaba el control. «No busquen a ningún Manuel», dijo con voz firme y autoritaria. «Yo soy el padre. Háganme las pruebas a mí. Ahora». Lucía lo miró, sorprendida, y por primera vez en meses una chispa de esperanza brilló en sus ojos cansados. La mentira se tambaleaba, y la verdad estaba a punto de salir a la luz a través de la sangre, esa sangre que no sabe mentir. El laboratorio de hematología del Hospital Santa María parecía una nave espacial. Luces blancas brillantes, superficies de acero inoxidable y el zumbido constante de centrifugadoras y refrigeradores de alta tecnología. Roberto estaba sentado en una silla de extracción, con la manga de su camisa de $300 remangada hasta el hombro. Una enfermera ajustaba el torniquete alrededor de su bíceps. «Cierre el puño, por favor, señor Castillo», indicó ella con voz suave. Roberto obedeció. Al ver su propia sangre fluir a través del tubo transparente hacia la bolsa colectora, sintió un mareo que no tenía nada que ver con la aguja. Era el peso de la realidad. Esa sangre roja y densa era la verdad. Si el bebé no la aceptaba, si había rechazo, la duda persistiría. Pero si eran compatibles, entonces él había condenado a su propia carne y sangre a la miseria. Listo. Ahora solo debemos esperar el cruce de pruebas y el análisis genético rápido. El doctor Valladares pidió un panel completo, dijo la enfermera, poniendo una curita sobre la punción. Roberto asintió y salió al pasillo. El tiempo parecía haberse detenido. Se sentó en una banca de plástico duro frente a la puerta del laboratorio. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cara entre las manos. «Dios, si existes, dame una señal. Que sea mío. Por favor, que sea mío», rezaba mentalmente, aunque la confirmación de su paternidad significaría también la confirmación de su propia monstruosidad por haberlos abandonado. Pasó 1 hora, luego 2. El silencio del hospital por la noche era pesado, solo interrumpido por el paso ocasional de camillas y el sonido lejano de teléfonos. Finalmente, la puerta del laboratorio se abrió. El doctor Valladares salió sosteniendo unos papeles impresos todavía tibios. Su rostro era indescifrable. Se quitó los lentes y frotó el puente de su nariz antes de mirar a Roberto. «Señor Castillo». Roberto se puso de pie de un salto, sintiendo que las piernas le fallaban.
Dígame, doctor, ¿sirve mi sangre? ¿Podemos salvarlo? El médico lo miró fijamente durante unos segundos eternos. Su sangre no solo sirve, Roberto, es la única que podría salvarlo. Roberto soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Gracias a Dios. Pero hay algo más, interrumpió el doctor, acercándose y bajando la voz, como si fuera a revelar un secreto de estado. Cuando hicimos el perfil genético para asegurar que no hubiera reacción inmune, encontramos algo extremadamente inusual, algo que, en mis 30 años de carrera, he visto muy pocas veces. El corazón de Roberto comenzó a martillar contra sus costillas. ¿El bebé está enfermo? No, no es una enfermedad. Es un marcador genético. Un antígeno raro en los glóbulos rojos, conocido como el factor Kell negativo puro. Es una anomalía hereditaria recesiva muy específica. Roberto lo miró sin entender. Doctor, hábleme en español. No entiendo de medicina. El doctor Valladares puso una mano firme sobre el hombro de Roberto. Roberto, este marcador es como una huella digital genética. Para que un bebé lo tenga, debe heredarlo directamente del padre. Usted tiene ese marcador. El bebé lo tiene. La probabilidad de que otro hombre al azar, como ese tal Manuel del que hablaba la mujer rubia, tenga este mismo marcador y sea compatible con la madre, es de 1 en 10 millones. El mundo giró alrededor de Roberto. Las paredes blancas se alargaron. El sonido del aire acondicionado se convirtió en un rugido. ¿Me está diciendo? Le estoy diciendo que no hay margen de error. Científicamente es imposible que ese niño sea de otro hombre. Es su hijo, señor Castillo, sin ninguna duda. Es sangre de su sangre, en el sentido más literal de la palabra. Roberto sintió que las rodillas se le doblaban y cayó sentado en la banca. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin previo aviso, calientes y dolorosas. No era llanto de felicidad, era un llanto de agonía pura. Es mi hijo, pensó. Mi hijo estuvo durmiendo en la calle, mi hijo pasó hambre, y yo le compraba diamantes a la mujer que los puso ahí. ¿Te encuentra bien?, preguntó el médico, preocupado por la palidez repentina del millonario. Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había una nueva determinación en ellos. Una furia fría y calculadora empezaba a reemplazar al dolor. Nunca he estado más lúcido, doctor. Prepare la transfusión, salve a mi hijo. Yo tengo que encargarme de limpiar un error. El médico asintió y volvió a entrar al laboratorio. Roberto se quedó solo en el pasillo. Sacó su teléfono celular. Tenía un fondo de pantalla donde aparecía él abrazado con Sabrina en París. Con un movimiento lento y deliberado, cambió la imagen por un fondo negro predeterminado. Se acabó, susurró para sí mismo. Se acabó la mentira. Caminó hacia la habitación de Lucía antes de que la llevaran a quirófano para el procedimiento del bebé. Ella estaba dormida, sedada para mantener su presión arterial baja. Se veía tan frágil, tan pequeña. Roberto se acercó y besó suavemente su frente sudorosa. «Perdóname, mi amor», le susurró al oído con la voz quebrada. «Te prometo que cada lágrima que derramaste se convertirá en un diamante, y cada humillación que sufriste la pagarán. Te juro que la pagarán». Salió de la habitación, dejando a 2 guardias de seguridad privada que acababa de contratar por teléfono en la puerta. «¡Nadie entra!», les ordenó con una voz que no admitía réplica. Especialmente si es una mujer rubia llamada Sabrina de la Vega. Si intenta entrar, la sacan. Si respira cerca de esta puerta, la sacan. ¿Entendido? Sí, señor Castillo. Roberto comenzó a caminar por el largo pasillo del hospital. Necesitaba aire. Necesitaba pensar cómo destruir a Sabrina sin que ella se diera cuenta de que el golpe venía en camino. Pero el destino, que a veces juega a favor de la verdad, tenía preparada una coincidencia macabra.
El hospital, a las 3 de la mañana, era un lugar de sombras y ecos. Roberto decidió no usar el elevador principal para evitar a la prensa que, seguramente, ya estaría acampando en la entrada principal debido al escándalo en el centro comercial. Optó por las escaleras de servicio que daban a un patio trasero, donde los médicos solían salir a fumar. Bajaba los escalones de concreto de 2 en 2, sumido en sus pensamientos de venganza, cuando escuchó una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Una voz que hasta hace unas horas consideraba la música de su vida y que ahora le sonaba como el siseo de una serpiente. «Es que eres un imbécil. Te dije que te aseguraras de que desapareciera del mapa». Roberto se congeló en el descanso del segundo piso. La voz venía del piso de abajo, resonando en la caja de escaleras vacía. Se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Era Sabrina. «No me vengas con excusas», continuaba ella, con ese tono chillón y autoritario que usaba con el servicio. «Te pagué para que la asustaras, no para que la dejaras viva rondando mi centro comercial». Roberto sacó su teléfono con manos temblorosas. No por miedo, sino por la adrenalina, activó la grabadora de voz. Bajó un escalón más, con el sigilo de un depredador acechando a su presa. Desde el barandal pudo verla. Sabrina estaba en el descanso del primer piso, paseando nerviosa de un lado a otro, fumando un cigarrillo electrónico. La luz de emergencia roja bañaba su rostro, dándole un aspecto demoníaco. «Escúchame bien, Manuel», dijo ella al teléfono. Roberto sintió un golpe eléctrico en el estómago. Manuel, el chofer, el supuesto amante, estaba hablando con él. «El idiota de Roberto está jugando al buen samaritano», decía Sabrina, exhalando humo. «Cree que puede salvarla, pero no sabe lo que se le viene encima. Necesito que hagas algo. Tienes que ir a la prensa, mañana mismo. Vas a decir que tú eres el padre, que ella te buscó hace unos días pidiéndote dinero para abortar. ¿Entiendes? Tenemos que destruir su imagen de víctima santa». Hubo una pausa mientras ella escuchaba la respuesta del otro lado. Roberto apretaba el teléfono tan fuerte que temía romper la pantalla. «Me importa un carajo si es mentira», gritó Sabrina perdiendo la paciencia. «Claro que es mentira. Tú y yo sabemos que esa estúpida nunca te tocó ni un pelo. Era tan fiel que daba asco». Pero Roberto se tragó el cuento de los mensajes falsos hace 8 meses. Se lo tragará de nuevo si tú sales llorando en televisión. Roberto cerró los ojos, sintiendo una mezcla de náusea y alivio. Ahí estaba, la confesión. Era tan fiel que daba asco. La prueba absoluta de la inocencia de Lucía saliendo de la boca de su verdugo. «Mira, Manuel, si esto sale bien y logramos que Roberto se case conmigo el sábado, te doy el doble. Te doy el puesto de jefe de seguridad en la cadena hotelera. Pero necesito que esa mujer quede como una basura ante la sociedad. ¿Y si el bebé se muere en el parto?» Sabrina hizo una pausa y soltó una risa fría corta. «Bueno, eso nos ahorraría muchos problemas, ¿no crees? Un bastardo menos que alimentar». Roberto sintió el impulso visceral de bajar, arrancarle el teléfono y lanzarla por las escaleras. Quería gritar, quería golpearla, quería hacerle sentir el dolor físico que Lucía había sentido al caer en el mármol. Pero se detuvo. «No», pensó. «Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Ella quiere mi dinero, quiere mi estatus, quiere la boda del año. Si la golpeo ahora, ella será la víctima. Ella me demandará. Ella ganará en la corte de la opinión pública». Roberto Castillo, el hombre de negocios, tomó el control sobre el hombre herido. Sabrina quería una boda. Sabrina quería un espectáculo. «Le daré un espectáculo», se prometió. Sí, mañana hablamos. No me llames a este número, usa el desechable». «Adiós». Sabrina colgó y guardó el teléfono en su bolso de diseñador.
Se arregló el cabello frente al reflejo de una ventana sucia y salió por la puerta de emergencia hacia el estacionamiento, taconeando como si el mundo le perteneciera. Roberto detuvo la grabación, guardó el archivo en 3 carpetas diferentes y se lo envió por correo a sí mismo y a su abogado personal. Se quedó allí, en la oscuridad de la escalera, durante unos minutos más. Su amor por Sabrina se había evaporado, dejando en su lugar un cráter de odio frío y calculado. Recordó la invitación de la boda, el evento del año. 300 invitados, la crema innata de la sociedad, prensa internacional. Sería el escenario perfecto para una ejecución pública. Subió las escaleras de regreso al piso de terapia intensiva. Su paso ya no era vacilante. Caminaba con la seguridad de un hombre que tiene un arma cargada en el bolsillo. Al llegar al pasillo, vio al doctor Valladares saliendo de la habitación de Lucía. «Señor Castillo, la transfusión fue un éxito total», anunció el médico con una sonrisa cansada, pero genuina. El bebé reaccionó increíblemente bien. Su ritmo cardíaco es fuerte, es un luchador igual que su padre. Roberto asintió, pero su mente estaba en otro lado. «Doctor, necesito pedirle un favor inusual». «Dígame». «Necesito que nadie, absolutamente nadie, fuera de este equipo médico y yo, sepa que el bebé está bien. Quiero que, si alguien pregunta, si una mujer rubia pregunta, digan que el pronóstico es reservado y muy grave, que quizás no sobreviva». El doctor frunció el ceño, confundido. «No suelo mentir sobre el estado de mis pacientes, señor Castillo. No le pido que mienta en el expediente. Le pido que proteja a mi familia de una depredadora». Roberto se acercó un paso más, sus ojos oscuros brillando con intensidad. «Esa mujer intentó matar a mi hijo hoy. Necesito que crea que está ganando, solo por unos días más, hasta que yo pueda cortar la cabeza de la serpiente». El médico sostuvo la mirada de Roberto, evaluando la situación. Había visto la crueldad de Sabrina en la sala de espera. Entendió que aquello no era un capricho de rico, sino una estrategia de supervivencia. «De acuerdo», asintió el doctor. «Oficialmente el estado es crítico. Nadie sabrá de la recuperación hasta que usted lo ordene». «Gracias, doctor». Roberto se sentó nuevamente frente a la habitación de Lucía. Sacó su teléfono y marcó un número. Eran las 4 de la mañana, pero sabía que le contestarían. «Bueno», una voz adormilada respondió al tercer timbre. Era su asistente personal, un hombre eficiente que resolvía problemas imposibles. «Carlos, despierta. Necesito que hagas cambios en la logística de la boda del sábado. Señor Castillo, a esta hora. ¿Qué tipo de cambios? ¿Cancelamos?» «No», dijo Roberto mirando a través del cristal a Lucía y a su hijo nonato. «No cancelamos nada. Al contrario, quiero que sea más grande. Instala pantallas gigantes en el salón principal. Quiero el mejor sistema de sonido que exista y contacta a mi equipo de seguridad informática. Tengo un archivo de audio que necesito limpiar y amplificar para que se escuche hasta en el infierno». «Señor, no entiendo». «No necesitas entender, Carlos. Solo hazlo. Ah, y una cosa más. Prepara una suite en el ala este de la mansión antigua, la que era de mi abuela. Quiero enfermeras 24 horas y equipo médico neonatal instalado allí para el lunes. Voy a llevar a mi verdadera familia a casa». Colgó el teléfono. Se recargó en el respaldo incómodo de la silla. No iba a dormir. Se quedaría allí, montando guardia como un perro fiel, protegiendo lo único real que le quedaba en la vida. Sabrina creía que tenía el control. Creía que Roberto era el mismo títere enamorado de ayer, pero el Roberto que salió de ese laboratorio de hematología era otro hombre. Un hombre que acababa de descubrir que tenía un hijo y que estaba dispuesto a incendiar el mundo para verlo sonreír. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que la rata mordiera el queso. Y Sabrina, con su arrogancia infinita,
ya tenía la boca abierta. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las pesadas cortinas de terciopelo de la mansión Castillo, pero la luz no traía calidez. Roberto estaba de pie frente al espejo de su vestidor, abotonándose una camisa limpia. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos estaban hundidos, pero brillaban con una claridad aterradora. Ya no era el novio ilusionado, era un verdugo, esperando el momento de bajar el hacha. Su teléfono vibró sobre la isla de mármol donde descansaban sus relojes de colección. Era Carlos, su asistente de confianza. «Todo está listo, señor. El equipo técnico ha interceptado la señal de las pantallas del salón de eventos. El audio ha sido limpiado. Se escucha cristalino». Roberto leyó el mensaje y una sonrisa torcida, carente de alegría, se dibujó en su rostro. Borró el mensaje inmediatamente. Salió de la habitación y bajó las escaleras de caracol. La casa estaba en silencio, un silencio de mausoleo. Al llegar a la sala principal, encontró a Sabrina desayunando en la terraza. La escena parecía sacada de una revista de decoración. Ella, con una bata de seda color champán, tomando jugo de naranja recién exprimido, rodeada de arreglos florales exóticos que costaban más que el salario mensual de un obrero. Al verlo, Sabrina dejó la copa sobre la mesa con un tintineo agudo. Se levantó y caminó hacia él, no con amor, sino con esa pose de dueña y señora que había perfeccionado. «Por fin te dignas a aparecer», dijo ella cruzándose de brazos. «¿Pasaste toda la noche en ese hospital maloliente?» «Hueles a desinfectante barato, Roberto. Es asqueroso». Roberto contuvo el impulso de vomitar. Hace 24 horas la habría besado y pedido perdón. Ahora cada célula de su cuerpo la rechazaba. Pero el plan requería paciencia. Tenía que ser el mejor actor de su vida. Se acercó a ella, pero se detuvo a un paso de distancia, manteniendo las manos en los bolsillos para no tener que tocarla. «Tenía que asegurarme de que no se muriera, Sabrina», dijo con voz neutra, cansada. «Si se muere, la prensa nos comería vivos. Lo hice por nosotros, por la empresa». La expresión de Sabrina cambió instantáneamente. La mención de la empresa y la prensa tocó la fibra que realmente le importaba, su imagen pública. Sus hombros se relajaron y una sonrisa petulante apareció en sus labios pintados de rojo perfecto. «Ah, claro. Siempre tan estratégico, mi amor». «Tienes razón». Se acercó y le acarició la solapa del saco, quitando una pelusa imaginaria. «Si esa muerta de hambre estira la pata antes de la boda, dirían que fue nuestra culpa. Hiciste bien en pagarle el tratamiento. Que se cure y se largue lejos con su bastardo». Roberto sintió un espasmo en la mandíbula al escuchar la palabra bastardo, referida a su hijo, el hijo que llevaba su propia sangre y el marcador genético de los Castillo. «Exacto», mintió Roberto tragándose la bilis. «Ya está todo arreglado. Pagué lo necesario. Ahora, tenemos una cena esta noche, ¿verdad? La cena de ensayo de gala», exclamó Sabrina, dando una palmada de emoción infantil. «Roberto, no me digas que se te olvidó. Vienen los inversionistas alemanes, el alcalde y todos los socios del club de golf. Es mi noche para brillar antes de la boda. Tienes que estar perfecto. Nada de caras largas por la exesposa, ¿entendido?» «Estaré perfecto», prometió él. «De hecho, tengo una sorpresa para ti esta noche, algo que dejará a todos sin palabras». Los ojos de Sabrina brillaron con codicia. «¿Ah, sí? ¿Es otra joya? ¿O quizás las acciones que le pedí a tu abogado?» «Es algo mucho más valioso que eso, Sabrina. Es la verdad». Ella rió, interpretando sus palabras como una metáfora romántica cursi. «Ay, Roberto, qué poeta te has vuelto. Mientras brille me gusta. Ahora ve a la oficina, báñate bien y quítate ese olor a pobreza. Nos vemos a las 8 en el Hotel Majestic.
No llegues tarde. Roberto asintió y salió de la casa sin mirar atrás. Subió a su auto, pero en lugar de ir a la oficina corporativa, condujo hacia el despacho de su abogado personal, el licenciado Montemayor, un hombre viejo y astuto que había servido a la familia Castillo por 3 generaciones. Al entrar al despacho, forrado de libros de leyes y madera de caoba, Montemayor lo recibió con cara de preocupación. «Roberto, muchacho, he recibido tus correos de madrugada. Los archivos de audio...» El abogado se quitó los lentes y limpió los cristales con nerviosismo. «Si eso es auténtico, esa mujer no solo es una cazafortunas, es una criminal. Conspiración, difamación, intento de daño físico. Podemos meterla a la cárcel años». «No quiero que vaya a la cárcel todavía, licenciado», dijo Roberto, sentándose y sirviéndose un vaso de agua con manos temblorosas. «Primero quiero que pierda lo que más ama. ¿Su libertad? No, su reputación, su estatus. Quiero que cuando camine por la calle, la gente cruce la acera para no toparse con ella. Quiero anular el compromiso, blindar mis cuentas y reconocer legalmente a mi hijo». Hoy mismo, Montemayor abrió una carpeta. «Ya tengo los documentos redactados. Reconocimiento de paternidad prenatal. Solo necesitas firmar. En cuanto a Sabrina, si cancelas la boda ahora, ella podría demandar por daños morales si no presentamos las pruebas de inmediato». «Las pruebas se presentarán», dijo Roberto con una frialdad que heló la habitación, «pero no en un tribunal a puerta cerrada. Se presentarán donde más le duela». Roberto firmó el reconocimiento de paternidad. La pluma rasgó el papel con fuerza. Al ver su firma junto al nombre Bebé Castillo Méndez, sintió una paz momentánea. «Licenciado, necesito otro favor. Quiero que vaya al hospital ahora mismo. Lleve seguridad privada armada. Tengo el presentimiento de que cuando explote la bomba esta noche, la onda expansiva intentará llegar a Lucía. Considéralo hecho. Yo mismo me pararé en esa puerta». Roberto se levantó, se ajustó el saco y miró por la ventana hacia la ciudad. «Gracias, viejo amigo. Ahora, si me disculpa, tengo que ir a comprarme el mejor smoking del mundo. Esta noche voy a asistir a mi propio funeral social y al renacimiento de mi vida». El salón de cristal del Hotel Majestic era la definición de opulencia desmedida. Candelabros gigantescos colgaban del techo, reflejando su luz en los cubiertos de plata y las copas de cristal de Bohemia. Había más de 200 personas, la élite de la ciudad, políticos corruptos, empresarios tiburones y damas de sociedad operadas que cuchicheaban detrás de sus abanicos. La música de un cuarteto de cuerdas en vivo llenaba el ambiente, intentando tapar la vacuidad de las conversaciones. Roberto entró al salón. Lucía un smoking negro impecable, pero su rostro estaba pálido, tenso. Caminaba como un soldado en territorio enemigo. Sabrina lo interceptó casi de inmediato. Llevaba un vestido plateado ceñido al cuerpo, cubierto de lentejuelas que la hacían parecer una sirena o una serpiente escamada. «¡Llegaste!», chilló ella, besándolo en la mejilla, dejando una marca de labial que Roberto se limpió discretamente. «Y llegas justo a tiempo. El alcalde estaba preguntando por la fusión hotelera. Ven, vamos a saludar». Durante la siguiente hora, Roberto fue arrastrado de un grupo a otro. Sonreía mecánicamente, asentía, estrechaba manos sudorosas. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en una habitación de hospital con luces tenues y olor a medicina. Miraba su teléfono cada 5 minutos bajo la mesa. Signos estables. Sigue dormida, decía el último mensaje del doctor Valladares. La cena comenzó. Platos con nombres impronunciables, porciones minúsculas y vinos añejos. Roberto no probó bocado. Solo bebía agua, vigilando a Sabrina.
Ella estaba radiante, bebiendo champán como si fuera agua, riendo fuerte, siendo el centro de atención. Llegó el momento de los brindis. El padre de Sabrina, un hombre de negocios turbios y sonrisa falsa, se levantó con una copa en la mano. Por mi hija, la joya de la familia, y por Roberto, el hijo que siempre quise tener. Esta unión no solo junta dos corazones, sino dos imperios. ¡Salud! ¡Salud!, coreó el salón. Entonces Sabrina se puso de pie. Tomó el micrófono, disfrutando cada segundo de adoración. Gracias, papá. Gracias a todos. Su mirada recorrió el salón y se detuvo en Roberto con una posesividad enfermiza. Saben, el amor verdadero es difícil de encontrar. Hay mucha envidia allá afuera, mucha gente que quiere destruir lo que es puro. Justo ayer hizo una pausa dramática buscando compasión. Tuvimos un incidente muy desagradable. Una persona del pasado de Roberto, una mujer resentida y enferma, intentó arruinar nuestra felicidad fingiendo una tragedia. Un murmullo recorrió las mesas. Todos sabían de quién hablaba. Los chismes volaban rápido. Pero el amor triunfa, continuó Sabrina con voz melosa. Roberto, mi amor, demostró su nobleza ayudando a esa pobre desgraciada, a pesar de que ella le rompió el corazón con sus traiciones. Eso demuestra el gran hombre que eres. Por eso te amo, porque eres capaz de perdonar incluso a la basura. Roberto apretó el puño sobre el mantel blanco hasta que los nudillos le dolieron. La sangre le hervía. Llamar basura a la madre de su hijo frente a 200 personas era el colmo. Estaba a punto de levantarse, de gritar, de soltar la verdad en ese mismo instante, cuando sintió una vibración violenta en el bolsillo interior de su saco. Sacó el teléfono. Pantalla roja. DR Valladares. Urgente. El corazón de Roberto se detuvo un segundo. Contestó ahí mismo sin importarle que Sabrina seguía hablando por el micrófono. Sí, la voz del doctor sonaba agitada, con el ruido de máquinas y órdenes médicas de fondo. Señor Castillo, tiene que venir ya. La presión se disparó. El bebé entró en bradicardia severa. Estamos corriendo a quirófano ahora mismo. Es una cesárea de emergencia. O los salvamos ahora o los perdemos a los dos. El mundo se volvió mudo. La música, la voz de Sabrina, las risas, todo desapareció. Solo quedó el terror puro y absoluto. Roberto se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo que interrumpió el discurso de Sabrina. El ruido resonó en todo el salón. Silencio total. ¿Roberto? Sabrina lo miró, molesta por la interrupción. ¿Qué te pasa? Estoy hablando. Roberto no la miró. Miró hacia la salida. Su hijo estaba naciendo. Su hijo se estaba muriendo. Y él estaba allí, rodeado de hipócritas. «Me tengo que ir», dijo con voz fuerte que se escuchó clara en el silencio del salón. «¿Qué?». Sabrina soltó una risita nerviosa. «No puedes irte. Es nuestra cena. ¿A dónde vas?». Roberto se giró hacia ella. Por primera vez en la noche dejó caer la máscara. Su rostro reflejaba un desprecio tan profundo que Sabrina retrocedió un paso, asustada. «Mi familia me necesita», dijo Roberto. «Yo soy tu familia», replicó ella, siseando entre dientes para que los invitados no escucharan. «Si cruzas esa puerta, Roberto, te juro que...». «Tú no eres nada», la cortó él, y esta vez gritó, asegurándose de que hasta los meseros del fondo escucharan. «Tú no eres nada más que una mentira envuelta en seda». El escándalo estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro. La madre de Sabrina se llevó las manos a la boca. Roberto caminó hacia la salida principal, abriéndose paso entre las mesas. Sabrina, viendo que su noche perfecta se desmoronaba y su trofeo se escapaba, corrió tras él, agarrándolo del brazo justo antes de las puertas dobles. Perdió el control por completo. «Es por ella, ¿verdad?», gritó,
olvidando el micrófono que había dejado en la mesa, pero su voz chillona era suficiente. «Te vas con la sirvienta, te vas a ver a ese bastardo, espero que se mueran los dos en el quirófano». Roberto se detuvo en seco, giró lentamente. La miró con una calma aterradora, la calma del ojo del huracán. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a mirarlo a los ojos oscuros y furiosos. «Reza, Sabrina», susurró, pero con una dicción perfecta. «Reza para que sobrevivan. Porque si mi hijo o Lucía mueren esta noche, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí. Voy a usar cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que pases el resto de tu vida pudriéndote en una celda». La empujó suavemente, lo suficiente para que ella perdiera el equilibrio en sus tacones y tuviera que sostenerse del marco de la puerta para no caer. Una humillación pública, sutil pero devastadora. «Disfruta tu cena. Es la última que vas a pagar con mi dinero». Roberto salió corriendo al vestíbulo, donde el ballet parking ya tenía su auto listo. Había avisado por mensaje mientras caminaba. Dejó atrás el lujo, el champán y las mentiras. Sabrina se quedó en la puerta, temblando de ira y miedo, mientras 200 personas la miraban en silencio. Su padre se acercó corriendo. «¿Qué demonios fue eso, Sabrina?» «¡Se fue!», gritó ella con lágrimas de rabia corriendo por su maquillaje perfecto. «Se fue con ella, pero esto no se queda así. Si él quiere guerra, tendrá guerra». Mientras Roberto aceleraba por la autopista, saltándose todos los límites de velocidad, con las luces de la ciudad convirtiéndose en líneas borrosas, Sabrina, en el salón, tomaba una decisión fatal. Sacó su teléfono desechable del bolso. Sus manos temblaban, no de tristeza, sino de pura maldad psicótica. Marcó el número de Manuel. «¿Estás cerca del hospital?», preguntó ella, dándole la espalda a los invitados. «Sí, jefa, estoy esperando órdenes». «Cambio de planes. Roberto va para allá. Tienes que entrar antes que él». «¿Qué quieres que haga? Hay seguridad». «No me importa», siseó ella. «Causa una distracción, un incendio, una alarma, lo que sea. Entra a quirófano, desconecta el oxígeno, corta la luz, haz algo. Ese niño no puede nacer vivo. Te pago el triple, pero mátalo». Colgó el teléfono y se giró hacia los invitados con una sonrisa temblorosa y maníaca. «Disculpen, amigos, Roberto tuvo una emergencia de negocios. Que siga la fiesta. ¡Música!». La orquesta comenzó a tocar un vals, pero el ambiente estaba muerto. La guerra había sido declarada, y mientras los violines sonaban en el hotel, en el hospital, la muerte y la vida estaban a punto de colisionar en un quirófano. Roberto golpeó el volante. «¡Aguanta, Lucía! ¡Ya voy!». El destino de 3 vidas pendía de un hilo, y el tiempo se acababa. El motor del Deportivo italiano rugía como una bestia herida mientras devoraba el asfalto de la autopista periférica. Roberto conducía con una mano en el volante y la otra aferrada a la palanca de cambios, sus nudillos blancos por la tensión. El velocímetro marcaba 220 km/h. Las luces de la ciudad eran líneas borrosas, estelas de neón que pasaban zumbando sin sentido. En su mente solo había una imagen, el monitor cardíaco de su hijo quedándose en una línea plana. «¡No te atrevas a morir!», gritó dentro de la cabina insonorizada del auto, golpeando el volante. «¡No te atrevas!». Llegó al hospital derrapando, dejando marcas de caucho quemado en la rampa de urgencias. No esperó al ballet. Dejó el auto encendido, con la puerta abierta, y corrió hacia la entrada automática. El caos lo recibió en el vestíbulo. Una alarma estridente, un sonido metálico y repetitivo, taladraba los oídos de todos los presentes. Luces estroboscópicas rojas parpadeaban en los techos. «¡Atención! ¡Código rojo! Evacuación preventiva por conato de incendio en el ala norte», bramaba una voz automatizada por los altavoces.
Pacientes en sillas de ruedas, madres con niños llorando y médicos corriendo, llenaban los pasillos. El humo, aunque leve, comenzaba a olerse cerca de los ascensores. Era un olor químico, no a madera quemada, sino a plástico derretido. Roberto intentó cruzar el cordón de seguridad, pero un guardia robusto le cortó el paso. «Señor, no puede pasar. Tenemos que evacuar. Hay fuego en el sistema eléctrico del tercer piso». «Mi mujer y mi hijo están en quirófano en el tercero», rugió Roberto, empujando al guardia con una fuerza desesperada. «¡Quítese o lo mato!». El guardia, reconociendo al dueño de la cadena Castillo y viendo la locura asesina en sus ojos, dudó un segundo. Ese segundo fue suficiente. Roberto saltó el torniquete de seguridad y corrió hacia las escaleras de emergencia, ignorando los gritos que le ordenaban volver. Subió los 3 pisos de 2 en 2 zancadas, sintiendo que los pulmones le ardían. El humo era más denso allí arriba. Al llegar al pasillo de los quirófanos, vio que las luces principales se habían apagado. El hospital operaba con generadores de emergencia. Una luz ámbar, tenue y fantasmal, iluminaba el corredor desierto. Fue entonces cuando lo vio. Al final del pasillo, junto a la puerta de vidrio esmerilado que daba a la zona estéril de los quirófanos, había una figura agazapada. Llevaba un uniforme de mantenimiento gris, una gorra calada hasta los ojos y una mascarilla. Estaba manipulando el panel de control de gases medicinales, la caja de válvulas que controlaba el suministro de oxígeno a las salas de operación. El hombre tenía una llave inglesa en la mano y estaba cerrando la válvula maestra con movimientos frenéticos. Roberto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Reconoció esa postura. Reconoció esa espalda ancha y torpe. «¡Manuel!». El hombre se giró sobresaltado. La llave inglesa cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó como un disparo en el pasillo vacío. A pesar de la mascarilla, los ojos llenos de pánico lo delataron. Era el ex-chofer, el supuesto amante, el sicario barato de Sabrina. «¡Aléjate de ahí!», gritó Roberto corriendo hacia él. Manuel, viéndose descubierto, sacó de su cinturón de herramientas un destornillador largo y afilado. «¡No te acerques, patrón!», gritó con voz temblorosa, distorsionada por la tela. «Ella me paga si no nacen, me paga el triple. Tengo deudas, Roberto, tengo deudas». Roberto no se detuvo. La visión de ese hombre intentando cortar el oxígeno a su hijo y a Lucía en el momento más crítico de la cirugía despertó en él un instinto primitivo. No era el empresario educado en Suiza, era un padre defendiendo a su manada. Manuel lanzó una estocada torpe con el destornillador cuando Roberto se le echó encima. El metal rasgó la manga del smoking de Roberto y le hizo un corte superficial en el antebrazo, pero Roberto ni siquiera lo sintió. Con el impulso de la carrera, placó a Manuel contra la pared. El golpe seco de la cabeza del chofer contra el muro de concreto sonó horrible. Ambos cayeron al suelo, rodando entre el humo ligero y la luz parpadeante. «¡Maldito infeliz!», gruñía Roberto soltando puñetazos ciegos. Manuel, más pesado y acostumbrado a peleas callejeras, logró darle un rodillazo en el estómago a Roberto, sacándole el aire. Roberto tosió, rodando hacia un lado. Manuel se levantó a duras penas, agarrando el destornillador nuevamente, con la respiración agitada y la mirada inyectada en sangre. «Lo siento, jefe». Pero Sabrina dijo que no dejara cabos sueltos. «Y tú eres un cabo suelto». Manuel se lanzó para rematarlo. Roberto, desde el suelo, vio el brillo del metal bajando hacia su pecho. En ese instante, la puerta del quirófano se abrió de golpe. No salió un médico. Salió el jefe de seguridad privada que Roberto había contratado por teléfono horas antes. Un exmilitar de 2 metros de altura llamado Torres. Torres no hizo preguntas. Al ver la agresión, actuó.
Con una patada lateral precisa y devastadora, golpeó la muñeca de Manuel, haciendo volar el destornillador lejos. Antes de que Manuel pudiera gritar de dolor, Torres lo agarró por el cuello del uniforme, lo levantó casi en vilo y lo estrelló contra el suelo boca abajo. ¡Quieto!, bramó Torres, poniéndole la rodilla en la espalda y torciéndole el brazo hasta que el hueso crujió. «Si te mueves, te rompo el hombro». Roberto se levantó, limpiándose un hilo de sangre que le bajaba por la boca. Se ajustó el saco destrozado y caminó hacia Manuel, que gemía de dolor en el piso. Roberto se agachó, agarrándolo del pelo para obligarlo a mirarlo a los ojos. «¿Quién te mandó?», preguntó Roberto, con una voz tan fría que heló la sangre del criminal. «Dímelo fuerte para que grabemos tu sentencia de muerte. ¿Quién te mandó a cortar el oxígeno?». Manuel lloraba, una mezcla de dolor físico y terror al ver la oscuridad en los ojos de Roberto. «¡Fue ella! ¡Fue Sabrina!», chilló. «Me llamó desde la fiesta. Dijo que entrara aprovechando el incendio. Dijo que matara al bastardo en la plancha. Tengo la llamada registrada, patrón. No me mate, por favor». Roberto soltó la cabeza de Manuel con asco, como si hubiera tocado basura radiactiva. «No te voy a matar, Manuel. Eso sería un regalo. Vas a ir a la cárcel, y yo me voy a encargar de que en tu celda todos sepan que intentaste matar a un bebé recién nacido. A ver cuánto duras». Torres sacó unas esposas de plástico y aseguró a Manuel: «Señor Castillo, la policía ya está subiendo». Controlaron el fuego. Era solo una bomba de humo en un bote de basura. Fue una distracción. Roberto asintió, respirando con dificultad. Miró hacia la puerta del quirófano. La luz roja de «En cirugía» seguía encendida, fija, inmutable. «¿Cómo están?», preguntó temiendo la respuesta. Torres bajó la voz. «El doctor Valladares no ha salido. Están batallando, señor. Hubo una caída de tensión cuando este imbécil manipuló las válvulas, pero los sistemas de respaldo entraron a tiempo. Solo que...». El guardia dudó. «Escuché a las enfermeras gritar código azul hace 2 minutos. El mundo de Roberto se detuvo otra vez. Código azul. Paro cardíaco». Se acercó al vidrio de la puerta batiente. No podía entrar sin esterilizarse. No podía hacer nada más que mirar las sombras borrosas de los médicos moviéndose frenéticamente alrededor de la mesa de operaciones. Puso la mano en el cristal frío. «Lucha, Lucía, lucha, hijo, no me dejen solo con esta victoria vacía». En ese momento, el ascensor del pasillo sonó con un ding alegre que contrastaba con la atmósfera de muerte. Las puertas se abrieron y allí estaba ella. Sabrina de la Vega. Había llegado, no venía corriendo, venía caminando rápido, pero manteniendo la compostura. Su vestido plateado brillaba bajo las luces de emergencia. Traía el maquillaje corrido, pero no por tristeza, sino por la furia de la persecución. Al ver a Roberto de pie, vivo, y a Manuel esposado en el suelo, se detuvo en seco. Su rostro pasó de la determinación al terror en una fracción de segundo. Roberto se giró lentamente, se quitó el saco roto y lo tiró al suelo. Se arremangó la camisa manchada de sangre propia y ajena. «Bienvenida al infierno, Sabrina», dijo Roberto, caminando hacia ella paso a paso. El pasillo del hospital se convirtió en un escenario teatral grotesco. A un lado, la puerta del quirófano, donde la vida y la muerte jugaban ajedrez. En el suelo, Manuel sollozando, custodiado por el gigante Torres. Y en el centro, Roberto y Sabrina, frente a frente, bajo la luz parpadeante de las lámparas de emergencia. Sabrina intentó retroceder hacia el ascensor, pero las puertas ya se habían cerrado. Estaba atrapada. Su instinto de supervivencia, ese que la hacía tan peligrosa, se activó. Intentó componer una sonrisa, una mueca temblorosa que parecía una grieta en una muñeca de porcelana. «Roberto, mi amor», empezó ella con la voz aguda. «Gracias a Dios estás bien.
Vine en cuanto pude. Ese loco del chofer. ¿Te atacó? Señaló a Manuel con fingida indignación. Yo sabía que era peligroso. Seguro vino a robar. Qué bueno que lo atraparon. Roberto se detuvo a 1 metro de ella. La observó con una curiosidad clínica, como si estuviera viendo una nueva especie de insecto venenoso. ¿De verdad?, preguntó él suavemente. ¿Vino a robar? ¿O vino a terminar el trabajo por el que le pagaste? Sabrina abrió los ojos desmesuradamente, llevándose una mano al pecho. ¿De qué hablas? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo soy tu prometida, Roberto. Soy la mujer que te ama. Ese hombre miente para salvarse. Seguro Lucía lo mandó para... ¡Cállate! El grito de Roberto fue tan potente que Sabrina dio un salto hacia atrás, chocando contra la pared. «Deja de decir su nombre con tu boca sucia». Roberto sacó su teléfono del bolsillo. Con un dedo manchado de sangre seca, presionó la pantalla. El silencio del pasillo se llenó con la grabación de audio, amplificada al máximo por la acústica del corredor. «Necesito que hagas algo. Tienes que ir a la prensa. Tienes que decir que tú eres el padre. Y si el bebé se muere en el parto, bueno, eso nos ahorraría muchos problemas». La voz de Sabrina, nítida, cruel y calculadora, resonó en el aire. La cara de la mujer se transformó. La máscara de la novia preocupada cayó, revelando el rostro verdadero, una mueca de odio puro y desesperación. Ya no había lugar para mentiras. Sabrina se lanzó hacia Roberto, intentando arrebatarle el teléfono, arañando como un gato acorralado. «Dame eso, es ilegal. Me grabaste sin mi permiso», gritaba histérica. «Nadie va a creer eso. Mi papá es amigo del juez. Te voy a destruir». Roberto la sujetó por las muñecas con facilidad, manteniéndola alejada de él. No la golpeó, aunque cada fibra de su ser lo deseaba. La miró con una lástima infinita. «Tu papá no podrá salvarte de esto, Sabrina. Intento de homicidio, conspiración, fraude. Y Manuel». Roberto señaló con la cabeza al chofer en el suelo. «Manuel va a cantar como un canario con tal de reducir su condena. Estás acabada. Yo te hice quien eres», escupió ella forcejeando. «Eras un aburrido antes de mí. Te di clase, te di estatus. ¿Vas a tirarlo todo por una sirvienta muerta de hambre y un feto que ni siquiera va a sobrevivir?» Roberto la soltó con un empujón de desprecio. «Esa sirvienta tiene más clase en su dedo meñique que tú en toda tu maldita existencia. Y en cuanto a mi hijo...» En ese preciso instante, el sonido que Roberto había estado esperando, el sonido que valía más que toda su fortuna, rompió la tensión del pasillo. Desde el interior del quirófano, atravesando las puertas dobles y el vidrio grueso, se escuchó un llanto. Fue un llanto fuerte, vigoroso, un berrido de vida que desafiaba a la muerte. «¡Guau! ¡Guau!». Roberto se giró hacia la puerta, con los ojos llenos de lágrimas instantáneas. «Está vivo», susurró, cayendo de rodillas. Las piernas ya no le sostenían. «Está vivo». El llanto del bebé fue la sentencia final para Sabrina. Al escucharlo, ella soltó un grito de frustración animal, un aullido de quien sabe que ha perdido la guerra definitivamente. Se tapó los oídos, negando la realidad. «¡No, no puede ser!», gritaba ella golpeando la pared. «Tenía que morirse». Las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Esta vez no era ella. Eran 4 policías uniformados, guiados por el doctor Valladares, que había salido un momento al escuchar el alboroto. «¡Ahí están!», señaló Roberto desde el suelo, sin dejar de mirar la puerta del quirófano. «Detengan a esa mujer y a ese hombre. Intentaron asesinar a mi hijo. Los policías se abalanzaron sobre Manuel y sobre Sabrina. Ella, al sentir las esposas frías en sus muñecas, perdió la compostura aristocrática por completo. Pataleaba, mordía, insultaba. «Suéltame, indio asqueroso. No sabes quién soy», le gritaba al oficial.
Roberto, diles que me suelten. Nos vamos a casar. Soy la señora Castillo. Roberto se puso de pie lentamente. Se acercó a ella mientras los oficiales la arrastraban hacia el ascensor. Tú nunca fuiste la señora Castillo, Sabrina. Solo fuiste un error costoso y ahora eres una presidiaria. Las puertas del ascensor se cerraron, llevándose los gritos de Sabrina hacia el sótano de la justicia. El silencio volvió al pasillo, pero ahora era un silencio diferente, un silencio lleno de esperanza. La puerta del quirófano se abrió. El doctor Valladares salió, con la bata manchada de sangre, pero con los ojos sonrientes sobre el cubrebocas. Roberto corrió hacia él. «Doctor». «Felicidades, papá», dijo el médico bajándose la mascarilla. «Es un niño, pesa 2,5 kilos. Es pequeño, pero tiene unos pulmones de tenor. Y tiene sus ojos, Roberto. Idénticos». «¿Y Lucía?», preguntó Roberto con el corazón en un puño. El médico suspiró, borrando levemente la sonrisa. «Fue muy difícil, Roberto. Perdió mucha sangre. Su cuerpo estaba muy débil por la desnutrición. Tuvimos que reanimarla 2 veces en la mesa». Roberto sintió que el mundo se oscurecía. «¿Murió?». «No», dijo el médico rápidamente. «No murió. Es una guerrera. Logramos estabilizarla. Está en coma inducido para que su cuerpo descanse y se recupere del trauma. Pero está viva. Su corazón late fuerte. Creo que quería quedarse para escuchar a su hijo llorar. Cuando el bebé lloró, sus signos vitales mejoraron inmediatamente». Roberto cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por su cara, mezclándose con el sudor y la suciedad. Se apoyó en la pared y se deslizó hasta el suelo, llorando como un niño. Lloraba por el miedo, por el alivio, por la culpa, por el amor. «¿Puedo verlos?», preguntó entre sollozos. «Al bebé lo estamos llevando a la incubadora en neonatología. Puede ir a verlo a través del cristal en unos minutos. A ella, démosle unas horas. Necesita silencio y paz». Roberto asintió. Se quedó sentado en el suelo frío del pasillo un momento más, procesando que su vida anterior había muerto esa noche. El empresario arrogante había muerto, el novio trofeo había muerto, ahora solo quedaba Roberto, el padre. Se levantó con dificultad. Le dolía todo el cuerpo por la pelea con Manuel, pero nunca se había sentido más fuerte. Caminó hacia el área de neonatos. Al llegar al gran ventanal de cristal, vio las filas de incubadoras. Una enfermera le señaló la del fondo. Se acercó. Allí, dentro de una caja de plástico transparente, lleno de cables y tubos, estaba su hijo. Era minúsculo. Tenía la piel rojiza y arrugada, pero estaba vivo. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo frenético, y su diminuta mano estaba cerrada en un puño, como si estuviera listo para pelear contra el mundo. Roberto puso su mano sobre el cristal, justo encima de donde estaba su hijo. «Hola, campeón», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Soy papá. Perdón por tardar tanto en llegar. Perdón por dejarte solo. Pero te juro por mi vida que nunca más volverás a pasar frío. Nunca más volverás a tener hambre. A partir de hoy, tú y tu mamá son mi único imperio». El bebé, como si reconociera la voz, se movió levemente. Roberto sonrió entre lágrimas. La pesadilla había terminado. El amanecer empezaba a despuntar por las ventanas del hospital, tiñendo el cielo de un color naranja suave. Era un nuevo día, el primer día del resto de sus vidas. Pero Roberto sabía que la redención no sería fácil. Tenía que ganarse el perdón de Lucía cuando despertara. Y eso sería más difícil que ganar cualquier $1,000,000. Pero tenía toda la vida para intentarlo. El tiempo en la unidad de cuidados intensivos no se medía en horas, sino en latidos. Habían pasado 3 días desde la noche del caos,
3 días en los que Roberto apenas se había separado de la silla junto a la cama de Lucía. Su barba había crecido, ensombreciendo su mandíbula, y las ojeras bajo sus ojos eran profundas, pero no se movía. Solo salía para ir a la unidad de neonatología a ver a su hijo a través del cristal, susurrarle promesas de un futuro mejor, y luego regresaba corriendo al lado de la mujer que le dio la vida. El zumbido rítmico del respirador era la única música en la habitación. Roberto sostenía la mano inerte de Lucía, esa mano que tantas veces había despreciado en los últimos meses. Ahora la besaba con devoción, recorriendo con sus dedos cada cicatriz, cada marca de trabajo duro que ella había acumulado mientras él vivía en su torre de marfil. «Tienes que despertar, mi amor», susurraba Roberto, con la voz ronca por la falta de uso. «Tienes que despertar para ver lo que hemos hecho. Es hermoso. Se parece a ti cuando duerme. Tiene esa misma paz en la cara». De repente, la mano de Lucía tuvo un espasmo. Fue leve, apenas un roce, pero para Roberto fue como un terremoto. Levantó la cabeza de golpe. «¿Lucía?» Los párpados de ella temblaron. Luchaba contra la pesadez de los sedantes, contra la oscuridad del coma inducido. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Al principio, su mirada estaba perdida, nublada, buscando un punto de referencia en el techo blanco. Luego, giró la cabeza y sus ojos encontraron los de Roberto. El reconocimiento llegó acompañado de un terror súbito. El monitor cardíaco aceleró su pitido. Bip, 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 bip. Lucía intentó hablar, pero tenía la garganta seca por el tubo que le acababan de retirar horas antes. Mi bebé», graznó con pánico puro en la mirada. Intentó levantarse, arrancarse las vías. «¿Dónde? ¿Está muerto? Sabrina». Roberto se levantó de un salto y la sujetó con suavidad, pero con firmeza, impidiendo que se hiciera daño. «No, no, no», dijo él rápidamente acariciando su cabello sudoroso. «Está vivo. Está bien. Cálmate, por favor, Lucía. Nuestro hijo está vivo». Lucía dejó de forcejear, pero sus ojos seguían llenos de desconfianza. Miró a Roberto como si fuera un enemigo. «¿Tuyo?», preguntó ella con un hilo de voz cargado de dolor. «Dijiste que no era tuyo. Me echaste. Dijiste que era un bastardo». Esas palabras golpearon a Roberto más fuerte que cualquier puñetazo. Bajó la mirada, avergonzado. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las sábanas blancas. No intentó ocultarlas. Por primera vez en su vida, Roberto Castillo, el hombre que nunca pedía perdón, se derrumbó. Se arrodilló junto a la cama, ocultando su rostro en el colchón, cerca de la mano de ella. «Fui un estúpido, Lucía. Un ciego, un maldito arrogante y un estúpido», sollozó él, con el cuerpo temblando. «Me dejé envenenar. Creí las mentiras, porque era más fácil creer que eras mala a aceptar que yo te había descuidado, pero lo sé todo. Sé lo de Sabrina. Sé lo de Manuel. Sé que nunca me fallaste». Lucía lo miraba desde la almohada. Su corazón, herido por meses de abandono y humillación, quería rechazarlo, quería gritarle que se fuera. Pero al ver a ese hombre poderoso arrodillado, llorando como un niño perdido, sintió que el muro de hielo empezaba a derretirse. «¿Y ella?», preguntó Lucía. «¿Dónde está ella? Vino a terminar el trabajo». Roberto levantó la cabeza. Su expresión cambió. Por un segundo, el dolor dio paso a una furia fría. «Ella está donde merece estar, en una celda de máxima seguridad, sin fianza. Intentó matar a nuestro hijo, Lucía, pero no lo logró, y te juro por mi vida que nunca más volverá a ver la luz del sol en libertad. Se acabó. La pesadilla se acabó». Lucía cerró los ojos y suspiró, un sonido largo que liberó meses de tensión acumulada. «Quiero verlo», susurró. «Necesito verlo para creer que es verdad». «Está en la incubadora. Es pequeño, pero es fuerte.
El doctor dice que... Llévame, interrumpió ella con una determinación que no admitía réplica. Ahora, Roberto llamó a las enfermeras. A pesar de las protestas iniciales sobre el descanso, la autoridad de Roberto y la insistencia de la madre ganaron. Trajeron una silla de ruedas. Roberto la cargó con una delicadeza infinita, como si fuera de cristal, y la depositó en la silla. Él mismo la empujó por los pasillos, ignorando las miradas curiosas. Ya no le importaba el qué dirán, solo le importaba su familia. Al llegar a la sala de neonatología, la luz era tenue y cálida. El silencio era respetuoso. Roberto empujó la silla hasta la incubadora número 4. Allí estaba, un pequeño bulto conectado a cables, con un gorrito de lana azul que le quedaba grande. Lucía se llevó las manos a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un manantial. Intentó ponerse de pie, temblando, y Roberto la sostuvo por la cintura, siendo su soporte. «Hola, mi amor», susurró Lucía al cristal, con una voz llena de un amor tan puro que dolía verlo. «Mamá está aquí. Mamá nunca te dejó de querer». Ella metió las manos por las aberturas de la incubadora, previamente desinfectadas. Cuando su dedo tocó la piel suave del bebé, el niño se movió. Abrió los ojos un instante. Eran oscuros, profundos. Roberto, abrazando a Lucía por detrás, apoyó su barbilla en el hombro de ella. Ambos lloraban en silencio, unidos por ese pequeño ser que había sobrevivido al odio de otros gracias a la fuerza de su sangre. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Roberto en voz baja. Lucía no apartó la vista de su hijo. Durante las noches que dormía en la calle, cuando tenía frío y hambre, soñaba con él. Soñaba que era un guerrero que me salvaba. Pensé en llamarlo Gabriel, como el arcángel. Roberto asintió conmovido. «Gabriel, Gabriel Castillo Méndez, es perfecto». «No», dijo Lucía, girándose levemente para mirar a Roberto a los ojos. Había seriedad en su mirada. «Gabriel Méndez, tú firmaste papeles para desconocerlo, Roberto. Legalmente no eres su padre». Roberto sintió el golpe. Era justo. Se lo merecía. «Firmé nuevos papeles hace 3 días», dijo él, sacando del bolsillo interior de su saco un documento arrugado por el uso. «Reconocimiento de paternidad, testamento, fideicomiso. Todo está a su nombre y al tuyo. Si algo me pasa hoy, ustedes son dueños de todo mi imperio». Lucía miró los papeles, pero no los tomó. «No quiero tu dinero, Roberto. Nunca lo quise. Solo quería una familia. Lo sé». Roberto tomó la mano de ella y la puso sobre su corazón. «Y eso es lo que te ofrezco. No dinero, no lujos. Una familia. Voy a pasar el resto de mis días tratando de merecerte, Lucía. Sé que no me perdonarás hoy. Quizás no me perdones en un año. Pero voy a estar aquí. Voy a cambiar pañales. Voy a preparar mamilas. Voy a dormir en el suelo si es necesario. Pero no me alejes de él, ni de ti». Lucía miró a su hijo, Gabriel, y luego al hombre que una vez amó y que ahora parecía haber regresado de un viaje oscuro. «Tendrás que ganártelo», dijo ella finalmente volviendo a mirar al bebé, «empezando por aprender a cambiar pañales de verdad». Roberto sonrió entre lágrimas. Era una pequeña apertura, una grieta en el muro. Trato hecho. En ese momento, el bebé Gabriel soltó un pequeño suspiro y agarró el dedo de Lucía con fuerza. La máquina de signos vitales mostró un ritmo cardíaco fuerte y estable. La familia, rota y remendada con cicatrices dolorosas, estaba junta por primera vez. Y en el pasillo, fuera de la vista, el doctor Valladares sonreía mientras escribía en el expediente «Paciente estable, pronóstico, vida larga y feliz». 1 año después, el sonido de una campana metálica y oxidada resonó en el pabellón C de la Penitenciaría Femenina de Santa Marta. Era la hora del recuento.
El olor era una mezcla nauseabunda de cloro barato, humedad y desesperanza. Sabrina de la Vega estaba arrodillada en el suelo de concreto, fregando una mancha de grasa con un cepillo de cerdas duras. Sus manos, que antes solo conocían manicuras de seda y cremas importadas, estaban ahora rojas, agrietadas y llenas de callos. Su cabello rubio, antes su orgullo, estaba opaco, cortado de mala manera y recogido en una coleta grasienta. Llevaba el uniforme beige de las reclusas, 2 tallas más grande, que colgaba de su cuerpo demacrado. «¡Muévelas, princesa!», le gritó una guardia, golpeando su bota cerca de la mano de Sabrina. «Ese pasillo no se va a limpiar solo, y si no terminas para la 1, te quedas sin comida otra vez». Sabrina apretó los dientes, tragándose el insulto. Al principio, cuando llegó, intentó usar su influencia. Gritó que su padre sacaría a todos de allí, que demandaría al alcaide. Aprendió por las malas que allí adentro el dinero de papi no servía de nada si las otras reclusas decidían darle una lección de humildad en las duchas. Ahora era la más baja de la jerarquía, la reina de la basura, la llamaban. Se levantó con dolor en las rodillas, cargando la cubeta de agua sucia. Caminó hacia la sala común, donde un televisor viejo y con estática estaba encendido, colgado en una jaula de metal en la pared. Varias reclusas estaban amontonadas viendo las noticias. «¡Miren eso! ¡Qué hombre!», suspiró una de las presas señalando la pantalla. «Esa sí que tuvo suerte. Dicen que es una santa», comentó otra. Sabrina levantó la vista, atraída por una curiosidad morbosa. Al ver la imagen en la pantalla, la cubeta se le resbaló de las manos. El agua sucia se derramó por todo el piso que acababa de limpiar, empapando sus zapatos de tela. En la pantalla, en alta definición, estaba Roberto. Se veía más guapo que nunca, pero diferente. Ya no tenía esa mirada de tiburón financiero. Sonreía con una calidez genuina. Llevaba un traje azul claro, sin corbata, con las mangas remangadas. El cintillo de noticias decía: «El magnate Roberto Castillo inaugura el 10º centro de la Fundación Gabriel, refugio gratuito para madres solteras en situación de calle». La cámara se abrió y mostró a Lucía a su lado. Sabrina sintió un golpe de bilis en la garganta. Lucía estaba radiante. Llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, el cabello suelto y brillante. No llevaba joyas ostentosas, solo una cadena fina con un dije de un ángel. Se veía saludable, feliz, llena de una luz interior que Sabrina nunca pudo comprar con todo su dinero. Y en los brazos de Roberto, riendo y saludando a la cámara con una mano regordeta, estaba Gabriel, un niño de 1 año, hermoso, con rizos oscuros y los ojos vivaces de su padre. El reportero acercó el micrófono a Roberto. «Señor Castillo, ¿qué lo motivó a donar la mitad de su fortuna para esta causa?». Roberto miró a Lucía y luego al niño. Su mirada traspasó la pantalla y se clavó como un puñal en el corazón podrido de Sabrina. «Aprendí que la verdadera riqueza no está en los bancos ni en los hoteles de lujo», dijo Roberto con voz firme. «La verdadera riqueza es tener a quien amar y proteger. Aprendí que un error puede costarte la vida, pero el perdón te la devuelve. Mi esposa y mi hijo me enseñaron a ser un hombre de verdad. Esto es para que ninguna mujer tenga que sufrir lo que mi esposa sufrió por culpa de la indiferencia». En la prisión, las reclusas aplaudieron al televisor. «Ese es un hombre», dijo una. «No como los desgraciados que nos metieron aquí». Sabrina no pudo soportarlo más. La envidia, el odio y la impotencia se mezclaron en un grito desgarrador. «¡Apaguen eso!», chilló jalándose el pelo. «Es mentira. Ellos deberían estar muertos. Yo debería estar ahí». La guardia se acercó, la agarró del brazo y la empujó contra la pared. «Cállate, loca. Acabas de tirar el agua. Ahora vas a limpiar todo el pabellón de nuevo, con un cepillo de dientes. Anda,
Sabrina cayó de rodillas sobre el charco de agua sucia, llorando, mientras en la pantalla Roberto besaba a Lucía frente a millones de personas. La justicia divina había llegado. Ella quería que Lucía limpiara pisos, y ahora era ella quien viviría de rodillas entre la suciedad por el resto de su condena de 25 años. Corte A. Jardín de la mansión Castillo. Tarde. El contraste era absoluto. El sol brillaba sobre el césped verde esmeralda. No había una fiesta ostentosa de gala, ni prensa, ni políticos. Solo había amigos cercanos, familia recuperada y niños corriendo. Era el primer cumpleaños de Gabriel. El jardín estaba decorado con globos de colores y una mesa larga llena de comida casera. Roberto estaba junto a la parrilla con un delantal que decía «El mejor papá del mundo», cocinando hamburguesas. Se reía mientras hablaba con el doctor Valladares, quien había sido invitado de honor. Lucía estaba sentada en una manta de picnic, viendo a Gabriel intentar dar sus primeros pasos tambaleantes sobre la hierba. Roberto dejó las pinzas de la carne y se acercó a ellas. Se sentó en el pasto, sin importarle manchar sus pantalones. Gabriel, al verlo, soltó una risita y se lanzó hacia él, cayendo en sus brazos abiertos. «¡Papá!», balbuceó el niño. Roberto lo levantó en el aire, girando con él bajo el sol. «¡Eso es, campeón! ¡Fuerte como un roble!». Lucía los miraba con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Había perdonado. Había sido un camino largo, con muchas noches de llanto y muchas conversaciones difíciles, pero Roberto había cumplido su palabra. Había cambiado. Ya no era el millonario que miraba el reloj, era el padre que miraba a su hijo. Roberto bajó al niño y se acercó a Lucía. Le tomó la mano y besó su palma. «Gracias», le dijo él, mirándola a los ojos. «¿Por qué?». «Por salvarme. Si no te hubieras caído ese día en el centro comercial, si no hubiera visto tu dolor, yo seguiría perdido en un mundo de plástico con una mujer de hielo. Tú me enseñaste a vivir». Lucía le acarició la mejilla. «Y tú nos enseñaste que nunca es tarde para enmendar el camino. Estamos juntos, Roberto. Eso es lo que importa». El viento movió los árboles suavemente. A lo lejos se escuchaba la música de la fiesta. Roberto abrazó a su mujer y a su hijo, cerrando los ojos, respirando el aroma a césped, a comida y a hogar. Recordó el frío del mármol del centro comercial, la sangre en su auto, el miedo en el hospital. Todo eso parecía ahora una vida lejana. Tenía menos dinero en el banco que hace un año. Sí, pero al mirar a su familia reír bajo el sol de la tarde, Roberto Castillo supo que, por primera vez en su vida, era inmensamente, verdaderamente rico. «Feliz cumpleaños, Gabriel», susurró al viento. «Y feliz vida nueva para todos». Fin.